Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Taide María Rivera González, de tercer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónicos de la Universidad del Noreste. Y en este video voy a explicar las listas en Java. Vamos a tocar los siguientes temas: la introducción, o sea, una definición de lo que son las listas, cómo creamos una lista en Java, o sea, su sintaxis y cómo programarla en el NetBeans, sus métodos, los distintos métodos que podemos implementar para las listas y la conclusión. Primero que nada, definamos qué son las listas. Una lista en Java es una estructura de datos en la cual podemos coleccionar estos. Su principal ventaja comparado con un array convencional es la flexibilidad de su tamaño. Es decir, este va creciendo de acuerdo a la cantidad de datos que vayamos ingresando. No es necesario, como en los arrays, declarar el tamaño. Primero, por ejemplo, uno pone new array de 5, de tamaño 5, que pueda almacenar 5 datos. Aquí no, aquí conforme vayamos ingresando, la lista va creciendo. Por lo tanto, las listas son idóneas para manejar grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, cuando nos dan para capturar una lista de nombres de alumnos y nosotros no sabemos cuántos alumnos son, utilizamos una lista. Porque, por ejemplo, en un array, si estimamos, por ejemplo, la cantidad de datos que pueden ser, es probable que nos falte tamaño. Entonces, lo ideal sería utilizar una lista. ¿Cómo es la sintaxis de una lista? Para crear una lista, primero que nada debemos de saber que es necesario importar en nuestro programa las siguientes librerías: la librería de java.util.list y la de java.util.arraylist. Esto para que las listas funcionen correctamente. La sintaxis de la lista es la siguiente: ponemos list con la primera mayúscula, entre los signos de menor que y mayor que, el tipo de dato de nuestra lista. Por ejemplo, una lista que almacene nombres, lo más ideal sería de tipo string, de tipo cadena. El nombre de la lista, que en este caso yo utilicé el nombre de ejemplo lista, que es igual a new array list, igual entre signos de menor que y mayor que, el tipo de dato de nuevo. O sea, por ejemplo, si es string, tiene que decir string entre estos signos y string entre estos signos. Y entre paréntesis y punto y coma. Ahora pasemos a nuestro editor de código para programar nuestra primera lista. Vamos a nuestro editor de código, en el cual comenzaremos a declarar nuestra lista. Primero que nada, ya importé las librerías antes mencionadas, la de Arraylist y la de List. Ahora procedemos a crear nuestra lista. Como mencioné, la sintaxis es la siguiente: list, signo de menos, string, signo de mayor que, nombre de la lista, que en este caso le voy a poner nombres. Es una lista para almacenar nombres. Será igual a new array list, que contendrá un string. Nuevamente ponemos el tipo de dato y número de paréntesis, punto. Bueno, una vez ya creada nuestra lista, toca añadir elementos a esta lista. ¿Cómo lo hago? Ponemos el nombre de nuestra lista, que en este caso es nombres, con el método .add. Y aquí, como es un string, entre comillas, procedemos a añadir los nombres. Una vez que ya hayamos añadido nuestros nombres, podemos imprimir los elementos de la lista. En este caso yo usaré un for, el cual su límite será el tamaño de la lista. Entonces aquí usamos el método .size. Y en este caso esto es, por así ponerlo, como si fuera un array. Siempre ponemos array.length para determinar el largo del arreglo, pero en este caso es .size. Y ahora usamos un system.out y escribimos el nombre de la lista, que en este caso es nombres, con el método get. Y ponemos el índice, en este caso es i.
Ahora corremos el programa y aquí podemos ver que nos imprimió los 5 elementos de la lista. Otro método muy útil es el de punto size, que es para saber el tamaño de la lista. Por ejemplo, si ya tenemos tantos elementos que perdimos la cuenta de cuántos elementos tiene nuestra lista, utilizamos el método punto size. ¿Cómo se hace? Entonces, primero tenemos que hacer un print para mostrar en pantalla y ponemos el nombre de nuestra lista, punto, que escribí mal, es nombre, punto size, y ponemos doble paréntesis y punto com. Ahora corremos el programa y aquí vamos a ver que nos dice que nuestra lista está conformada por 5 elementos. Esto es muy útil para listas muy grandes. Otro elemento, otro método que me gustaría mencionar es el de remove. Este método lo que hace es elimina cierto dato de nuestra lista. Hay dos maneras de implementarlo. Por ejemplo, aquí podemos poner el nombre exactamente como está escrito. Por ejemplo, yo quiero eliminar este nombre. Ejecutamos y nos damos cuenta que el nombre ya no aparece. Y de igual manera, si colocamos el nombre .size aquí abajo, nos damos cuenta que ahora el tamaño de nuestra lista es de 4, disminuyó en 1 porque removimos el nombre. También hay otra manera, podemos colocar la posición en la que el nombre está. Por ejemplo, el nombre se encuentra en la posición número 2, empezando desde el 0. Y nos damos cuenta que el nombre ya no aparece. También, otro método que me interesa mencionar es el método que se utiliza para saber si un elemento de la lista se encuentra alojado en esta lista. Esto es muy útil para listas muy grandes en las que queremos encontrar un método específico y para no buscar y perder tiempo al no encontrarlo, lo que hacemos es utilizar el método de contains. Por ejemplo, tenemos una lista de nombres larguísima y queremos saber si en esta lista se encuentra cierto nombre. Lo que tenemos que hacer es utilizar el numbers.contains. Esto se hace siempre mostrándolo en pantalla. Numbers.contains. Y como argumento le pasamos el nombre exactamente como está escrito. Por ejemplo, yo quiero preguntarle a esta lista si el nombre de Carlos se encuentra en esta lista. Y como puedes ver, aquí me dice que es true, que es cierto, que el nombre de Carlos se encuentra en la lista. También otro método que también es muy importante es cuando queremos eliminar todos los elementos de la lista, no nos conviene hacerlo uno por uno. Entonces está el método .clear. Ponemos el nombre de la lista, es nombre, .clear. Y aquí nos damos cuenta que ya no aparece ningún elemento. En sí, estas son las bases para crear una lista. Yo en este caso creé una lista de string, pero ustedes pueden crear una lista de integer, de cualquier tipo de dato. Como conclusión, me puedo dar cuenta de que las listas en Java son realmente útiles en los casos en los que manejamos datos muy numerosos o en los que no sabemos ciertamente el tamaño exacto de elementos que contiene nuestra lista. Y gracias a los métodos distintos podemos manipular los datos de manera muy sencilla. Por ejemplo, es muy fácil preguntarle a nuestra lista si cierto dato está incluido. Como ya mencioné, el método de contains, que es el que nos hace esta función, es muy útil para así evitarnos bastante tiempo. E igual la manera de añadirlos y eliminarlos es bastante intuitiva. Es muy importante conocer cómo manejar una lista en Java, ya que siento que es algo que es de suma utilidad y es mucho más práctica que los arrays en ciertos casos. Y en sí, esto sería todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.